Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Psicología a Distancia. Módulo Metodología 2. El método científico y la evaluación psicológica, a cargo del maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Observación naturalista, presentada por el equipo conformado por Víctor Fernando Camino Martínez, Iraís Parada Quirós, Lilitzel Parrilla Elizalde, Amalia Marsella Estinoco y Dolores Rechi Simón. Índice. Introducción al tema de la observación. Marco teórico, analizando los materiales presentados. Metodología. Observación directa y supervisión. Tabla de operacionalización de variables e instrumento de observación. Introducción. El ser una persona interseccional implica reconocer que en nosotros confluyen varias identidades, las cuales, de acuerdo a la población, son un legado de las relaciones sociales, la historia y la operación de las estructuras de poder. Por lo tanto, centramos en el análisis de una investigación con enfoque interseccional conlleva identificar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades, sin dejar de lado la contextualización histórica, social y política del individuo. Es solo una metáfora para comprender las formas en que la desigualdad o desventaja a veces se agravan y crean obstáculos que a menudo no se entienden dentro de las formas convencionales de pensar sobre el antirracismo o el feminismo o cualquier estructura de defensa de la justicia social que tengamos. Los expertos en comunicación nos dicen que cuando los hechos no encajan con los marcos disponibles, las personas tienen dificultades para incorporar nuevos hechos en su forma de pensar sobre un problema, y los marcos de referencia son importantes porque son un enfoque derivado de la justicia social. La temática anterior enlaza, además de los estereotipos que ya se tienen como sociedad, un elemento que tiene que ver con los privilegios de poder, es decir, acciones solamente aceptables en relación al sexo, la oposición económica, a la raza, entre otros, de tal manera que excluyen a quien no se encuentra dentro de los parámetros o normas establecidas. Por todo ello, la observación resulta ser una herramienta primordial para el psicólogo, porque permite conocer en su totalidad a la persona. Aunque no salte a la vista la información, el terapeuta puede reconocer el porqué de las condiciones y posiciones en las que se encuentran tanto él como el consultante. Con el presente trabajo, pretendemos que a través de la reflexión se pueda llegar a romper esquemas e identificar prejuicios que tienen más desventajas que ventajas en la labor de la psicoterapia. Marco teórico. Respecto a la ubicación de la propia identidad social o self, en palabras de D. Watts Jones en 2010, es un proceso en donde el terapeuta inicia una conversación con el consultante sobre las similitudes y diferencias en sus respectivas identidades sociales principales. Esto incluye raza, género, clase social, orientación sexual y religión. Todo empieza con la autorrevelación del terapeuta sobre la ubicación de su propio self. Identificarse con el consultante en una o más identidades da la confianza de que se conoce sobre lo que se está tratando en consulta. De hecho, pueden concurrir varias identidades interseccionándose privilegios y desventajas en una misma persona. Lo segundo más importante es identificar si existen privilegios y desventajas entre terapeuta y consultante. Esto puede ser referido en género, estatus socioeconómico, profesional o no profesional. Para ello, la autorrevelación de la terapeuta con el consultante se refiere a las experiencias relacionadas que a veces son generacionales desde la forma en cómo se afronta la ansiedad culturalmente, la forma en que los privilegios y desventajas se relacionan también con nuestra ubicación cultural e interactúan con el del cliente. La autorrevelación puede ir desde formación académica hasta identidad y experiencias personales. Sin embargo, se ha de ser cuidadoso sobre lo que hay que revelar.
Algunas ventajas de la ubicación social del self es que se percibe al terapeuta más humano, el consultante es más abierto y existen efectos positivos inmediatos. Por otra parte, una sensación de desventaja al ubicar el self es que puede presentarse vulnerabilidad del terapeuta en caso de tener una identidad de desventaja, la cual se ha de aprender a manejar. Se anima también a los terapeutas a revelar aún la identidad en desventaja. Sin embargo, no ha de ser un tema que avergüence. El estatus socioeconómico parece ser un tema muy vulnerable. La relación entre los supervisores, supervisades y consultantes, cercana, intermedia y distante, es cuando los clientes perciben la fiabilidad a través de aspectos como el rol del terapeuta, su reputación de honestidad, su sinceridad y claridad demostradas y la cercanía de otros motivos. Muchos clientes consideran fiables a sus terapeutas, al menos inicialmente, por el estatus social de estos. Muchos clientes pueden depositar su fe en los terapeutas solo por el rol y la reputación de estos, y a lo largo del proceso terapéutico esta confianza permanece si el terapeuta no abusa de ella. La confianza entre el terapeuta y cliente implica una serie de intercambios relacionales. La confianza inicial, basada en factores externos como el rol y reputación del terapeuta, suele solidificarse con acciones y conductas apropiadas que sugieran en las interacciones sucesivas. Las conductas que contribuyen más significativamente a la confianza incluyen la congruencia o consistencia en la conducta verbal y no verbal del terapeuta, la aceptación no verbal de las revelaciones del cliente y la responsabilidad y dinamismo no verbal. En cuanto a los roles, está en primer lugar el rol del profesore, que es dar información, sugerencias o proponer estrategias. En segundo lugar, el del terapeuta, cuando ofrece comprensión, apoyo y aceptación. Y finalmente, el rol de consultore, cuando se trata de responder a las necesidades y objetivos del terapeuta que lo invitó a que haga supervisión. Estos roles, Goldenberg y Goldenberg en 1996 agregan los de evaluador y confesor. Respecto a la interseccionalidad de identidades y utilizando el círculo cromático que está en la diapositiva, los privilegios de poder están en la parte superior. Las desventajas están en la parte inferior. Estos cambian dependiendo del contexto cultural y seguirán en evolución permanente. Las reflexiones en torno a la interseccionalidad son una estrategia que sirve para vincular las bases de discriminación, raza, género, etc., con el entorno social, económico, político y legal que alimenta la discriminación y que estructura las vivencias de la opresión y del privilegio. La interseccionalidad es una herramienta analítica para estudiar, entender y responder a las maneras en que el género se cruza con otras identidades y cómo estos cruces contribuyen a las experiencias únicas de opresión y privilegio. Se trata, por tanto, de una metodología indispensable para el trabajo en los campos del desarrollo y los derechos humanos. El análisis interseccional representa un cambio de postura analítico con respecto al pensamiento dicotómico y binario que suele prevalecer acerca del poder. El análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de identidades. Metodología. La observación directa es cuando el investigador está en contacto personalmente con el hecho o fenómeno de su investigación sin intervenir ni alterar el ambiente. La supervisión clínica para M. White en 2002 involucra una relación de jerarquía en la cual a una persona se le atribuye el estatus de supervisore y otra es sometida a esta supervisión en temas referidos a su trabajo e identidad como terapeuta. La metodología con enfoque de perspectiva de género que utilizaremos en el presente estudio será la observación naturalista no participante en la clínica virtual de terapia familiar,
donde se observará la interseccionalidad en la relación terapéutica entre supervisore, supervisade y supervisade con consultante. Los datos obtenidos serán registrados en un formato estructurado de Google Forms. Previamente, se tendrá una entrevista con un supervisor asignado de la clínica virtual de terapia familiar para conocer algunos datos, como los casos, modelos, etc., los cuales serán registrados en un diario de campo. Respecto a la operacionalización de variables, hemos delimitado 4 áreas principales. La intersección de identidades, en donde buscaremos identificar las diferencias de identidades clave entre supervisore y supervisade. Al respecto, buscaremos si se presenta género al mostrarse hombre, mujer u otro, orientación sexual, si se menciona homosexual, bisexual, heterosexual u otro, raza, indígena, afrodescendiente, mestizos, blancos, clase social como alta, media o baja, y religión católica, protestante u otra. Esta intersección de identidades también realizaremos la observación entre supervisado y consultante, registrando las frecuencias de aparición en cada uno de estos rubros. La segunda clasificación es en torno al género y la orientación sexual, donde buscaremos observar relaciones de poder entre supervisore y supervisade, a través del control omnipotente, cada vez que se presente el persuadir para que se haga lo que él o ella quiere, transmitir ideas de lo que es bueno, dominar el contenido y dirección, enojarse si se resiste o está en desacuerdo, o bien si se presenta control impotente, cuando el supervisore se muestra excesivamente silencioso o no participativo, solicita permiso continuamente para hacer o decir algo, o no expresa claramente su opinión. Esta observación en torno al género y orientación sexual también vamos a realizarla a través de la relación entre supervisado y consultante. La tercera área es en torno a la interseccionalidad, donde buscaremos identificar la relación de intimidad entre supervisore y supervisade. A través del afecto buscaremos observar si existe el favorecimiento a alguna ideología o bien si existe rechazo al rechazar a supervisades que son muy diferentes. Esta observación vamos a realizarla también a través de la relación de intimidad con el supervisado y consultante. Finalmente, la cuarta área es la relación de cercanía. Al respecto, el supervisado y consultante buscaremos identificar si existe genuidad no verbal, es decir, contacto ocular, sonrisa, postura relajada, tono de voz suave. Si existe genuidad verbal, respuestas verbales referentes a sus sentimientos, autorrevelación, deseos de comprender, transmitiendo los deseos de entender y trabajar con él o ella. Y empatía afectiva con mensajes verbales o aseveraciones, así como tratar lo importante para el cliente a través del reflejo de mensajes. Respecto a la relación de cercanía entre supervisor y supervisade, lo que buscaremos observar es la genuidad no verbal a través del contacto ocular, sonrisa, postura relajada y tono de voz suave. La genuidad verbal a través de respuestas verbales referente a aspectos positivos y la autorrevelación.